Bueno, aquí vamos a darle una checada rápidamente a las soluciones de los problemas de la tarea que era sobre transformación de fuentes. Bueno, estoy haciendo este video porque veo que algunos de ustedes se quedaron con dudas y bueno, el chiste es disiparlas y que quede bien claro este tema. Bueno, vamos a empezar a analizar este circuito y vamos a checar algunos detalles interesantes aquí primero. Y como se pueden fijar, de este lado tenemos dos resistencias y una fuente de corriente. Y bueno, todos estos elementos están en paralelo entre sí. Vemos que están conectados al mismo par de nodos. Y de este lado derecho tenemos lo que son una resistencia de 1 ohm y una de 4 y vemos que están en serie. Entonces el primer paso aquí, bueno, que en realidad serían dos pasos al mismo tiempo, va a ser el siguiente. Yo primero voy a reordenar estos elementos que están aquí, los voy a reordenar y los voy a escribir de una manera diferente respetando la conexión. Recordemos que están en paralelo. Y estos elementos que están acá, yo lo que voy a hacer pues va a ser reducirlos y sumarlos en serie. Entonces en el siguiente paso, lo único que hice fue cambiar los elementos de orden. Vemos que siguen estando en paralelo la fuente de corriente y las dos resistencias. Lo único que cambié fue el orden. ¿Para qué hice esto? Lo hice con la finalidad de que aquí se pudiera ver que en este paso siguiente podemos reducir estas dos resistencias de 6 ohms y de 3 ohms en paralelo. Y bueno, esta parte de aquí, de las resistencias en paralelo, es un detalle que me interesaba que checaran. Y acá vemos que ya está reducida estas dos resistencias de acá arriba, ya están reducidas en una sola resistencia de 5 ohms. Lo que pide este problema era encontrar esta corriente IX, esta corriente que está pasando a través de esta resistencia de 7 ohms. Entonces, vámonos al siguiente paso y podemos ver que al reducir las resistencias que estaban en paralelo del paso anterior, queda una resistencia de 2 ohms. Entonces, podemos ver que aquí hay una fuente de corriente que está en paralelo con una resistencia de 2 ohms. Entonces, esta la podemos cambiar por una fuente de voltaje que tenga una resistencia en serie de 2 ohms. Si recordamos, pues el valor de la resistencia no cambia. Lo único que sí cambia es el valor de la fuente. Entonces, la fuente del voltaje, recuerden que la sacamos multiplicando los 5 amperes por los 2 ohms. Y debe de quedar una fuente de 10 volts. Bueno, que se muestra aquí en esta parte. Aquí está la fuente de 10 volts. Y entonces vemos que aquí en esta parte del circuito, voy a alejarme un poco para que se alcance a ver todo. Vemos que en esta parte del circuito tenemos tres elementos que están en serie. Ahora hay un detalle muy interesante que tenemos que tomar en cuenta y quiero que recuerden. Si la flechita de la fuente de corriente está apuntando hacia arriba, aquí abajo también tenemos que marcar o poner el positivo de la fuente de voltaje que apunte en esa misma dirección en la que está apuntando la fuente de corriente. Es decir, aquí está apuntando hacia arriba, entonces el positivo iría en la parte de arriba y el negativo abajo. Entonces, ¿por qué encerré estos elementos que están aquí en serie? Bueno, aquí podemos reordenar los elementos de tal manera que podamos reducir la fuente de 10 volts y la de 5. Entonces vamos a checar el siguiente paso para que vean cómo se hizo. Entonces aquí ya está reducida la fuente, perdón, aquí ya están reordenadas, aquí está reordenada la fuente de 10 y la fuente de 5. Entonces comparándolo con la de acá arriba vemos que se intercambiaron de posición la resistencia y la fuente de voltaje de 5 volts. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer aquí es sumar las fuentes de 10 volts y de 5. Debo tener cuidado al estarlas sumando. Entonces vemos que la fuente del 10 volts pues provocaría una corriente que iría, en este caso la flechita indica la dirección de la corriente para cada fuente. Aquí iría hacia arriba y vemos que esta fuente de 5 volts también genera una corriente que iría exactamente en el mismo sentido. Entonces lo que vamos a hacer pues va a ser sumarlas para que nada más se quede una sola fuente de 15 volts. Entonces aquí en este paso vemos que ya está la fuente de 15 volts con su resistencia en serie de 2 ohms. Entonces, ¿cómo le voy a seguir aquí? Vámonos con el siguiente paso. Si se fijan aquí, pues está la fuente de voltaje y está una resistencia en serie, la cual la podemos cambiar por una resistencia en paralelo con una fuente de corriente.
¿Y cómo obtengo el valor de la fuente de corriente? Bueno, recuerden que tengo que dividir el valor de la fuente de voltaje, que son los 15 volts, entre los 2 ohms y me da 7.5 amperes. Entonces, en el paso de acá podemos ver que ya hay una fuente de 7.5 amperes en paralelo con una resistencia de 2 ohms, que es la sustitución de la fuente de voltaje con la resistencia en serie. Entonces, el chiste de todo esto, de llegar hasta este paso, fue el siguiente. Lo que vamos a hacer aquí es que vemos que ya tenemos todo en paralelo. Entonces, como tenemos todo en paralelo, lo que vamos a hacer es, acto seguido, vamos a reordenar los elementos. Entonces, fíjense, todos los elementos están conectados al mismo par de nodos. Al yo reordenarlos no estoy alterando nada. ¿Por qué? Porque todos los elementos siguen estando conectados al mismo par de nodos. Lo único que hice fue reordenarlos. Entonces, esto lo hice con la finalidad de quitar o reducir más bien las fuentes de corriente, y también de estas dos resistencias en paralelo de 2 y de 5 ohms, reducirlas. Entonces, ¿cómo reduzco estas fuentes de corriente? Bueno, muy sencillo. Aquí en este caso es muy fácil. ¿Por qué? Porque las dos fuentes de corriente están apuntando en la misma dirección. Por lo tanto, eso me indica que sobre el nodo de la parte de arriba están entrando 7.5 amperes y 3 amperes. Y bueno, ya si hacemos la suma, vemos que en total tienen que entrar lo que son 10.5 amperes. Entonces, vamos a reemplazar esas dos fuentes de corriente por una sola fuente de corriente de 10.5 amperes. Y las resistencias, pues las reduzco en paralelo y me queda lo siguiente. Aquí me fijo que tengo mi fuente de corriente de 10.5 amperes, una resistencia en paralelo, y tengo finalmente la resistencia de 7 ohms, que es donde me interesa saber cuál es la corriente que fluye por ahí. Ahora, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, aquí hay de dos sopas. La primera, y la que se me hace más fácil a mí, es aplicar la regla del divisor de corriente. Entonces, bueno, si checan ahí en sus apuntes van a ver la fórmula del divisor de corriente, y al final me da una corriente de 1.77 amperes, que es la que está circulando por la resistencia de 7 ohms. Y bueno, recuerden que era la corriente que a mí me interesaba sacar. Originalmente, voy a regresarme aquí al circuito original, pues estaba en medio, pero yo hice todas estas reducciones de tal manera que se me facilitara a mí obtener esa corriente. Entonces recurrí muchas veces, si se fijan, a reordenar elementos, siempre y cuando respetando, depende si las conexiones están en paralelo, hay que respetar que se queden en paralelo, y si están en serie hay que respetar que los elementos se queden en serie. Lo único que pasa es que estamos cambiando el orden de los elementos, pero no estamos alterando el funcionamiento de nuestro circuito. Entonces, bueno, aquí quedamos que el objetivo era obtener esa corriente IX, y con la regla del divisor de corriente me da 1.77 amperes. Había otra manera de seguir aquí. Aquí se podía hacer que esta fuente de 10.5 amperes y la resistencia en paralelo de 1.42 las reemplazara yo por una fuente de voltaje con una resistencia en serie, pero el resultado debe de quedar exactamente el mismo. Entonces, comenten en la plataforma de Google Classroom si alguien utilizó otra alternativa o si alguien llegó a un resultado diferente. Este debería ser el resultado correcto.